Buenos días, ¿cómo están amigos? Siempre es un placer estar con ustedes como todos los jueves a las 6:30 de la mañana en otro programa más de Reflexiones con Aldo Álvarez, programa que ya se está haciendo bastante popular, según nos han comentado, mucha gente que nos ha dicho que lo miran, alguna gente lo mira en vivo, otra gente lo mira en diferido, pero igual están al pendiente y les agradecemos mucho por el programa. Les anunciamos que vamos a hacer reflexiones interesantes de lo acontecido en esta semana y por supuesto, como siempre, vamos a hablar sin censura, sin filtro y apegados a la realidad y a la verdad. En el programa les anunciamos que vamos a hacer reflexiones interesantes de lo acontecido en esta semana y por supuesto, como siempre, vamos a hablar sin censura, sin filtro y apegados a la realidad y a la verdad. Una noticia publicada en el periódico Última Hora: diputados de oposición posponen para la otra semana discusión del presupuesto 2021. Los diputados de oposición, encabezados por Arena, FMLN y el PDC, como siempre, que forman parte de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, suspendieron y pospusieron para la otra semana la presentación del presupuesto general de la Nación. Diputados de la Comisión de Hacienda deciden suspender la presentación del ministro Alejandro Zelaya sobre el presupuesto, faltando más de 160 láminas por explicar, dejando para la próxima semana la discusión de tan importante tema de nación, informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Los diputados de la Comisión de Hacienda, así muy relajadamente, deciden posponer para la próxima semana la presentación. Ni siquiera estamos hablando de la discusión del presupuesto, la discusión del presupuesto 2021, la presentación, perdón, ni siquiera la discusión, la presentación del presupuesto 2021 por parte del Ministerio de Hacienda. Claro, a ellos no les interesa, claramente están dando muestras de que no tienen el más mínimo interés en querer aprobar un presupuesto que, por cierto, trae una alta inversión social. Se aumentan porcentualmente las inversiones, principalmente en educación, en salud, en seguridad. O sea, las áreas más prioritarias y sensibles de la vida nacional. Pero no, a ellos no les interesa. Casualmente ahí aparece siempre en estos temas, ¿verdad?, los diputados de Arena y del FMLN, y por supuesto no podía faltar el diputado Parker. Todos hemos sido testigos de cómo irrespetuosamente, de una manera indecorosa y de una manera totalmente inapropiada, en la Comisión de Hacienda le faltó el respeto al ministro de Hacienda, ¿verdad?, y buscando cámara, ¿verdad?, se pone a hacer una ensarta, ¿verdad?, a decir una ensarta de cosas sin sentido, de disparates con respecto al presupuesto. Me da la impresión que Arena y el FMLN han tomado la decisión de no aprobar el presupuesto 2021 presentado por el gobierno. Ellos ya están en campaña. Por supuesto que todos sabemos que es una campaña de sobrevivencia. Ellos lo saben. Y esa campaña de sobrevivencia implica que no le van a aprobar un presupuesto al gobierno que consideren que de alguna manera puede llegar a beneficiar a amplios sectores de la sociedad en términos de financiamiento de programas que beneficien a la mayoría: salud, educación, vivienda, seguridad, etcétera, porque creen y tienen miedo de que eso le pueda dar más popularidad al presidente de la República. Esa razón es que con la excusa de que de dónde va a financiarse el presupuesto, que no tienen claro cuáles son las fuentes de ingresos para poder financiar, ahí andan saltando
ahí andan saltando hasta en un pie diciendo que no hubo una declaración jurada sobre las proyecciones de ingresos que el ministro de Hacienda ha presentado en el presupuesto. No entienden que las proyecciones son proyecciones basadas, por supuesto, en indicadores que le hacen prever al gobierno que va a haber un incremento de ingresos producto de una dinamización de la economía. Es que ellos desearan ver la economía quebrada de este país, con tal de que eso le restara apoyo al presidente de la República. No les interesa la economía de la gente. Miren si no lo han hecho con el tema del fideicomiso para las empresas, para las micro, pequeñas empresas, medianas empresas, incluso comerciantes informales, que cuando en este país habían habido líneas de crédito para comerciantes informales. Y de ahí le pidió al ministro que retirara la solicitud que había metido a la Asamblea, porque a los diputados ya no les importará, ni al FMLN y al diputado corporativo ese miserable, ya no le interesa a la gente, es miseria humana. No le interesa dinamizar la economía. Van a dinamitar todos los postes, van a dinamitar todos los puentes y todas las calles, si es necesario, con tal de ver cómo sobreviven y cómo logran sacar un par de diputados. Ayer escuchaba yo a una diputada del FMLN en una entrevista de radio decir de dónde iban a salir los recursos, que solo podía ser por fuentes de financiamiento, una de dos, o había más endeudamiento o había un incremento de impuestos. Cínicos, sinvergüenzas. Cuando ellos mismos pusieron en el 2015 un IVA escondido con el impuesto que a usted le han cobrado todo este tiempo a las comunicaciones, cada vez que usted recargaba saldo, cada vez que usted compraba un teléfono, un celular o cualquier aparato de comunicación, un IVA escondido, porque para ese tipo de cosas no le cobraban el 13%, sino que le cobraban el 18%, porque era el 5%. ¿Y para qué sirvió? Pues no sirvió para su propósito, porque en los gobiernos ineptos del FMLN, en esos gobiernos llegamos a cifras espeluznantes de homicidios, ¿no? O sea, no sirvieron de nada. Bueno, cómo no, para llenar los bolsillos de la corrupción. A ellos la lógica no les entra, porque como ellos viven en la lógica de la corrupción, para ellos eso no es posible. Cada la noticia, precio de la energía es el más bajo en lo que va del año, confirma el titular de la CIGET. Si bien es cierto que el precio de la energía subió a partir del 15 de octubre, dice la nota, sigue siendo el más bajo en lo que va del presente año, confirmó el superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Manuel Aguilar. Esto es algo que la población debe tener muy claro. Seguirán pagando los precios más bajos que se han tenido en la historia del país, desde que comenzó el presidente Nayib Bukele, y son datos que podemos confirmar. Los mismos de siempre, les encanta tergiversar la verdad. Siempre lo hacen, a conveniencia. Ahí salió en la madera de los grandes panfletos de este país, que ya nadie lee. Aumenta a la energía eléctrica, se pagará más por la energía eléctrica, queriendo con eso dar a entender, ¿verdad? O queriendo insinuar que el aumento de la energía eléctrica era un aumento producto de gestiones malas de este gobierno, por ejemplo. Claro, es que no hayan de dónde. Aquí sale el presidente de la CIGET a decirle, además, aunque no porque él lo diga, sino porque es comprobable. Está diciendo, los salvadoreños vamos a pagar, es cierto, un poquito más de lo que se estaba pagando en julio de este año, pero siempre mucho menos de lo que se pagaba en 2018, a donde todavía estaba administrando el inepto, corrupto anterior gobierno. De plano que era inepto ese gobierno, cada vez estamos más claros de ello, totalmente incapaz.
Y entonces, ¿cómo es que vienen a decir ahora, o a querer insinuar ahora, que la energía eléctrica, que ha habido un alza en la energía eléctrica, producto de saber qué decisiones que ha tomado este gobierno, y queriendo ser, como siempre, los panfletos tendenciosos? Ya nadie los lee, y cada vez los van a leer menos y se darán cuenta de eso. Son panfletos que morirán junto a la partidocracia, porque el pueblo mismo se va a encargar de enterrarlos, junto a la partidocracia. El diputado del partido PDC, Rodolfo Parker, considera que el incremento a la tarifa de la energía eléctrica podría estar sirviendo para financiar el nuevo periódico gubernamental Diario El Salvador. El incremento de la luz podría estar sirviendo para fondear el nuevo diario de Bukele. Los accionistas de esa empresa son subsidiarias de la CEL, por lo que es el sistema eléctrico estatal el que responde para financiar el diario, declaró el legislador durante una reunión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Este individuo nefasto, el más nefasto de los nefastos, usted lo tiene que tener bien en cuenta a la hora de las decisiones que se van a tomar el 28 de febrero. Se pone a decir que el incremento se debe a que se debe a que se ha utilizado fondos para financiar un nuevo periódico, el Diario El Salvador. Pero ¿y cómo va a ser eso? Si estamos viendo ahorita las cifras, que ahora, a pesar que vamos a pagar un poquito más que en julio, se está pagando menos que en el primer trimestre del año. Y si se está pagando menos que en el primer trimestre del año, ¿cómo es que van a salir fondos de ahí para utilizarse para otra cosa? O sea, ya salió este legislador pseudodiputado, y lo digo pseudodiputado no porque formalmente no sea diputado, sino porque es antidemocrático, porque él representa grupúsculos que le pagan y lo financian bien, grupúsculos de interés económico que lo tienen bien financiado. Y por supuesto, no podía faltar más. Ya le dieron las órdenes, ya le dieron las indicaciones, me imagino, los panfletos y los grupos detrás de ellos que vaya y que ataque y que se invente cosas. Los emporios mediáticos que han estado al servicio de esos intereses ahora tiemblan. Pues tiemblen más, porque este es el inicio, el principio del final de ese esquema que durante tantas décadas han gozado. Han gozado de una exención, por ejemplo, de impuestos, amparándose en una ley de imprenta de hace como más de 70 años, que se la recetaron en aquel momento a su medida, porque evidentemente controlaban la Asamblea Legislativa y se hacían leyes a la medida, así como se han hecho la Constitución. Esta Constitución se la hicieron a la medida debajo de la guerra, en medio de la guerra civil. El periódico Diario El Salvador anunció que va a pagar impuestos, y no se va a amparar. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que los panfletos no pagan impuestos, pero cobran publicidad? Todos sabemos en lo que se publica ahí, si aparecen más manual de venta que periódicos de verdad. Así que usted que le anda haciendo los mandados y le anda haciendo los favores a estos grupos, déjeme decirle que inventarse esa ensarta de tonterías como que la luz eléctrica ha aumentado, producto de que quizás se están utilizando esos fondos para financiar al nuevo periódico, créame que nadie se lo cree, y ahí están los datos. Tanto lo tenía aquí en la boca, en el buche, como se dice popularmente, que lo tiró en la Comisión de Hacienda cuando estaban en la presentación del presupuesto del otro año. ¿Qué tenía que ver eso? Nada. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, anunció durante una entrevista televisiva que la municipalidad realizará en los próximos días el despido de cientos de plazas, ya que la situación financiera de la alcaldía de San Salvador se encuentra en estado delicado. Mason justifica el anuncio del despido masivo al bloqueo
al financiamiento que pretende realizar la municipalidad por parte de miembros del Consejo Municipal. No especificó quiénes. Hemos pagado 9 meses de salario durante la pandemia, no hemos interrumpido el pago, pero ahora ya llegamos a un momento donde vamos a tener que hacer recortes, porque no tenemos alternativa, afirmó. Ya llegamos al punto que vamos a tener que recortar cientos de plazas por estos bloqueos promovidos. Hemos priorizado los salarios de los empleados. Hemos cumplido con 4 meses a 3,000 empleados que solo estaban cobrando por los decretos emitidos, agregó. Este alcalde está compitiendo para la reelección. Es el candidato, entiendo yo, de su partido para la reelección a la alcaldía de San Salvador. En cómo son de contradictorios. Allá en la Asamblea Legislativa, su partido se niega, recuerdan la semana pasada que analizamos el tema, ¿no? Se niega rotundamente el incremento de impuestos de cualquier naturaleza porque no estamos ahorita, dicen, en momentos de incremento de impuestos para nadie, cuando lo que se presentó, ¿se acuerdan?, era un incremento, ¿verdad?, a las ganancias de aquellas empresas que estuvieran por encima del $500,000. No estamos hablando de gente particularmente con pocos recursos. Y lo analizamos la semana pasada, cómo retuercen la noticia diciendo, no, esta subida de impuestos no, como queriendo decir para todo el mundo, ¿verdad? Cínicos, cuando aprobaron hace 5 años, ¿verdad?, el impuesto a las comunicaciones, que no fue más que subir el IVA para ese rubro del 13 al 18%. ¿Sí? Vive empleitado con los sindicatos, no ha podido resolver el problema de los desechos en la ciudad, de la basura, tiene la ciudad hecha una porquería, el centro histórico está deteriorado. Yo estuve ahí hace un par de semanas, en fin de semana, en la noche, y aquello en oscuranas, ¿verdad? Ya las luces apagadas, en unas grandes oscuranas, aquellos ya se mira nuevamente entristecido, ya se mira nuevamente apesadumbrado. Todo lo que se logró de dejar bonito el centro histórico lo ha desperdiciado este alcalde inepto, que no ha servido más que para andar tomándose fotos y para andar usando su nombre, violando la ley de ética gubernamental, con eso de que San Salvador es tuyo con Neto. Ya vamos a pensar en una demanda al Tribunal de Ética Gubernamental para atajar eso, andar usando su nombre con fondos del público, de los ciudadanos de la ciudad de San Salvador, del municipio de San Salvador. El centro histórico ya empieza a dar otra vez pena. Y ahora, la cereza del pastel, anuncia despidos masivos en la alcaldía de San Salvador. O sea, ineficiente, yo le llamo ineficiencia circular. Por donde sea que se mire, es ineficiente. Porque sin lugar a dudas, este candidato a la reelección no va a ganar nada en las próximas elecciones. Y está en el peor de los mundos. Porque además está siendo procesado. Porque él sabe, porque públicamente ha admitido que a él le encomendaban cosas para hacer, ¿verdad? Él era el trae-lleva por andar haciendo arreglos y por andar haciendo tratos con criminales, que hasta en videos, hasta lo grabaron en video, y ahí está procesado. Entiendo que goza de medidas cautelares en este momento. Ni va a ganar la alcaldía, y no creo que su partido, que como una vez él mismo dijo, que lo habían dejado solo y lo habían tirado a los lobos, algo así creo que dijo él mismo, no le va a andar ayudando en lo más mínimo. Está en el peor de los mundos. Pero él así decidió jugar su vida política y hacer su vida política. Y ahora, amigos, para el colmo, anuncia despidos masivos en la Asamblea. Por supuesto, eso le va a generar un problema tan grande que no lo va a poder resolver y no va a poder hacer ni siquiera una mínima campaña
en San Salvador que le pueda ayudar en algo. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda. La eficiencia con la que se hacen las cosas y cómo se beneficia de esta manera al verdadero pueblo salvadoreño. Me ayuda con el apoyo 5, por favor. Bandesal informa que ya recibieron 3.712 solicitudes para el subsidio a MIPYMES. El presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, informó en la entrevista de Noticiero El Salvador que desde que se anunció el fideicomiso para las MIPYMES, se han recibido un total de 3.712 solicitudes de empresa. Según el titular de Bandesal, de las más de 3.000 solicitudes, ya fueron aprobadas 329, las cuales este martes 20 de octubre, hace 2 días, recibirán el desembolso del subsidio que el gobierno ha otorgado a las empresas para que se reactiven económicamente. La entrega de los subsidios en los próximos días asciende a 2 millones que ayudarán a las primeras empresas beneficiadas para que se recuperen de los estragos dejados por la pandemia del coronavirus. 3.712 solicitudes de empresas de apoyo. Y esas son apenas las primeras que van, gracias. Y esas son apenas las primeras que se han recibido. Y usted, que es micro o pequeño o mediano empresario de este país, sepa que esos recursos que le van a ayudar tanto para poder salir adelante con un interés tan bajo como nunca antes se había visto, es gestión propia de este gobierno. Porque los diputados miserables, la miseria humana partidocrática de este país, Arena, el FMLN y su ahora casi jefe de bancada, Rodolfo Parker, se negaron rotundamente a aprobar los fondos, la asignación presupuestaria para que tuviera financiamiento el fideicomiso que permitirá y permite que pueda haber financiamiento. Sépalo usted, que esto se debe a la gestión del presidente Bukele y no a estos diputados que bloquearon, porque a ellos usted no les importa. A ellos usted no les importa la economía, no les importan los microempresarios pequeños y medianos que son los que dan empleo casi al 80% de la población, no les importa. A ellos ya están pensando nada más en ellos, en sí mismos. Por eso digo miseria humana completa, son miserables. Directora del IS denuncia que Hospital de San Miguel se construyó con acuerdo ilegal. Inicialmente el proyecto se adjudicó por la cantidad de 59.532.503, pero a través de 3 enmiendas se subieron los montos hasta 83 millones de dólares. Posteriormente los costos fueron aumentando con pagos de arbitrajes y otros rubros. Una investigación interna realizada por las autoridades del Seguro Social ha dejado al descubierto una serie de presuntos hechos de corrupción en el proyecto de construcción y equipamiento del Hospital Regional de San Miguel, que hasta la fecha ha ocasionado un perjuicio económico de 120 millones de dólares. La directora del seguro, Mónica Ayala Guerrero, ha advertido que un lesivo acuerdo complementario suscrito el 11 de septiembre de 2015 entre el entonces director del seguro, Ricardo Sea, por supuesto funcionario del FMLN, y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, allanó el camino para evadir los mecanismos de control legal y favorecer a través de licitaciones amañadas a la cuestionada empresa International Business and Trade. El anterior presidente del seguro, director del Seguro Social, según él ha salido a manifestar por acuerdo de la misma directiva,
se puso a firmar un acuerdo con esta oficina UNOPS, con este programa que es una entidad internacional. Primero, ilegal el acuerdo, porque solamente puede firmar en representación del Estado el presidente de la República o la ministra, o el ministro o ministra de Relaciones Exteriores que esté en el momento. Nada más. O puede hacerlo un funcionario de gobierno, pero necesita tener la habilitación de los plenos poderes por parte de el Ministerio de Relaciones Exteriores para hacerlo. No existe eso. El ministerio dice, aquí no existe ese acuerdo, no ha habido. Por tanto, ilegal. Pero eso no es lo más grave, sino que una obra mal hecha, mal hecha, sobrevalorada, y que ahorita ya se está cayendo a pedazos el edificio, porque seguramente utilizaron mal diseño para bajar los costos, materiales inadecuados para bajar los costos, y alguien se embolsó esa plata. Tal de San Miguel es una especie del chaparral del Seguro Social. Ahí se drenaron una cantidad de fondos terrible. De eso sí saben, y de eso tendrán que dar cuentas. Tendrá que dar cuentas el anterior director y tendrán que dar cuenta todos los funcionarios involucrados, porque ahí se drenaron un montón de recursos que podían haberse utilizado para más escuelas, podían haberse utilizado para seguridad, para más hospitales. ¿Cuántos salvadoreños se murieron producto de todas esas corruptelas? Y todavía tiene el cinismo y la desvergüenza el expresidente de la República de aparecer en televisión desde Managua, a donde está escondido y huyendo, haciendo aseveraciones escandalosas con relación a su propio caso, a donde le ponen y le ponen grabaciones, a donde aparece diciendo cosas que involucran, y todavía tiene el cinismo de decir que son cosas editadas. Cínico, sinvergüenza, corrupto. Eso es lo que es, y eso es lo que han sido los gobiernos, los de Arena y también los del FMLN. El ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, asumió en agosto pasado la presidencia del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que por cierto es uno de los que andan ahí, del coro de instituciones que andan metiendo para arriba y para abajo la sociedad civil. Sección El Salvador, y desde ahí señala el creciente irrespeto del Ejecutivo a la Constitución, que dice representa un obstáculo para el proyecto del presidente de la República, Nayib Bukele, al que califica como un proyecto autoritario. González critica además el proceso de reforma a la Carta Magna que lidera el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y adelanta que, de presentarse tal y como se está gestando, la iniciativa podría violar el artículo 248 de la Constitución. Bueno, la vamos a dejar ahí. Miren, amigos, cuando uno oye las expresiones que tiene ahora este ex magistrado corporativo, a mí cada vez se me van prácticamente disipando las dudas sobre cuál pudo haber sido la mente creativa y en base a qué intereses hizo aquella resolución que permitió la cancelación del partido en el que se había inscrito en ese momento el candidato a presidente Nayib Bukele, para intentar bloquear su participación. Me es claro, ahora que lo escucho, claro, como hoy ya habla con más soltura, porque hoy está fuera de la judicatura, ¿verdad? Ahora habla con más soltura y me queda claro que expresa, ¿verdad?, que es alguien que está alineado con los intereses de estos grupos corporativos de derecha o de ultraderecha. Pero bueno, cada quien tiene derecho a pensar como quiera pensar y a tener la línea jurídica que crea tener. Pero tengamos claro que eso influyó durante la época, me imagino, obviamente, tiene que haber sido así, ¿no?, en que fue magistrado. Pero lo que no es aceptable es que venga a mentir y a distorsionar las cosas
queriendo decir que porque se ha nombrado una comisión que va a iniciar el estudio de las posibles reformas constitucionales que este país necesita, venga a decir que como que la Constitución le estorba al presidente de la República.